Vamos a empezar, ¿sí? Cuando Vincent Van Gogh empezó su carrera artística como tal, él no fue pintor, trató de hacer música primero, ¿sí? Cuando él empezó a tocar el piano, sintió algunas cosas extrañas. Cuando él aplastaba algunas notas como el do y el mi, lograba ver estas notas y es más, tenía una coloración naranja, ¿sí? Después de eso, obviamente, por el hallazgo atípico de esa condición, fue visto como loco, ¿ok? Y después de eso, se dedicó a la pintura con sus famosas acuarelas y acuarelas. Lo mismo pasó con un famoso músico, Franz Fritz, un austrohúngaro como tal. Era un jefe de orquesta como tal, era un maestro de música como tal. Y cuando tocaba la música, toda la orquesta, él les decía: póngale más azul a sus notas, ¿sí? Porque le están poniendo violeta y eso está mal. También algunas personas, por ejemplo, se acordaron 223.000 series de números asociadas al número pi. Ustedes se acuerdan del 7.14. Sí, pero básicamente hay personas que se acordaban de eso. Ese trastorno y esa condición como tal puede ser beneficiosa para algunos y desastroso para otros. Esa condición se va a llamar sinestesias. ¿Ok? Las sinestesias son condiciones donde los sistemas, los sentidos como tal, van a estar mezclados. Donde en ciertas áreas que ya son conocidas como áreas de Brodmann, por ejemplo, que son 47 por si acaso, estas áreas en general van a estar algunas mezcladas. Entonces va a haber áreas auditivas fusionadas con áreas visuales y donde un estímulo como tal va a despertar un sonido y un color. Como tal, sería beneficioso si eres músico, por ejemplo, y vas a reconocer algunas notas. Pero, por ejemplo, imagínense si ustedes no son músicos y van a escuchar una canción. ¿Cómo sonaría el reggaetón? ¿Cómo sonaría el rock? Sería distinto. Si tienes muchas sinestesias, quizás sea una opción traumante. Y si es que no tienes esas sinestesias, básicamente no vas a notar esto, porque vas a tener órganos especializados para captar esto. En esta sesión vamos a hablar justo de estos órganos especializados, los sentidos como tal, ¿sí? Entonces vamos a empezar por los sentidos y vamos a tocar básicamente el sentido de la visión, el olfato, la audición y el gusto. Primero, los objetivos básicamente es que ustedes conozcan su anatomía y su fisiología. Es el tema, es el nivel donde están ahora. También, obviamente, deben saber diferenciar ciertas características de estos órganos especiales. Acá tenemos un caso clínico bastante bonito, básicamente el ser de 45 años de edad, quien acude al médico porque se queja de dolor intenso de oído con audición reducida. Tiene un resfriado y señala que el día anterior desembarcó de un vuelo internacional. Historia conocida, historia sospechosa. El médico prescribe un descongestionante y recomienda a él que se practique una prueba de audiología. Y su audición no mejora cuando el resfriado haya mejorado. Él también declara que ya no ve con claridad la letra impresa pequeña, aun cuando nunca ha sido miope, y su visión a distancia y capacidad para conducir no está mal. Todo esto hace la siguiente pregunta: ¿esto lo puedo corregir con una cirugía? ¿Una cirugía láser? ¿Un LASIK para poder yo ver mucho mejor? Entonces, como ustedes están viendo varios compromisos de varios sistemas a la vez. ¿Ok? Algunos van a estar relacionados a la edad, por ejemplo. ¿Ok? A cierta edad como tal, ustedes van a tener una condición. Quizás ustedes ya lo han visto en hermanos mayores, en sus padres o en sus abuelos.
se va a llamar presbicia. ¿Sí? La incapacidad de acomodación del ojo, por lo cual puede ver de lejos, pero no puede ver de cerca. Una condición como tal. Va a haber infecciones como tal que van a estar directamente relacionados con el sistema olfatorio. Y el sistema olfatorio va a tener una conexión con el sistema gustativo como tal. ¿Ok? Entonces, si se afecta uno, que básicamente va a ser una prolongación directa del cerebro, va a afectar al otro. Ahora, estas condiciones pueden ser reversibles o irreversibles. Va a depender del tipo de infección primero y de la cronicidad de estas. Empecemos. Primero, visión. Obviamente, cuando nosotros hablamos de visión, primero debemos hablar del órgano especializado. Este órgano especializado va a ser los ojos, van a ser los ojos como tal. Y los ojos tienen una estructura anatómica bastante característica. Primero, vamos a tener los bordes como tal, y esos bordes se van a llamar cantos. Canto medial hacia el centro y canto lateral hacia afuera. Vamos a tener un párpado móvil que va a permitir que nosotros abramos y cerramos nuestros ojos, y también por ese mismo mecanismo lubriquemos a todo nuestro ojo. Vamos a tener pestañas y cejas como mecanismo de protección, porque en cierta forma va a evitar que agentes extraños agredan al ojo o nuestro propio sudor discurra entre esto. ¿Ok? También nos va a ayudar a definir qué puede estar acercándose a nuestra órbita. Por ejemplo, como tal el sudor, pintura, etc. Las terminaciones pilosas van a decir, algo está pasando, cierra los ojos. Todo esto va a ser de manera automática y bastante rápida. La hendidura palpebral, que va a variar con los párpados según también la raza. Los asiáticos con una línea palpebral y los latinos, los hispanos, los americanos, los germánicos, etc. con doble línea palpebral. También vamos a tener algunas estructuras llamativas. El iris, por ejemplo, es lo que le va a dar el color a sus ojos. También al centro va a estar la famosa pupila, que en la extroflexión vamos a poder determinar si hay alguna alteración entre el tamaño de esta. El tamaño normal de esta va a oscilar entre 2 y 4 milímetros. Menos de esta se llama miosis y más de esta se va a llamar midriasis. Ahora, ¿hasta cuánto puede crecer mis ojos? ¿Hasta cuánto se puede dilatar mi pupila? Mi pupila se puede dilatar hasta 8 milímetros. ¿Sí? ¿Y hasta cuánto se puede contraer? Se puede contraer hasta 1.3 milímetros. Más de eso ya no puede tampoco, no puede cerrarse por completo. ¿Sí? Estas van a ayudarnos a determinar si hay alguna patología asociada. Ahora, la visión como tal es compleja, obviamente. La visión como tal va a tener algunos conceptos bastante llamativos. Primero, nosotros vemos por refracción. Es el primer principio que ustedes deben conocer. Si no existiera la refracción, si no existiera la luz como tal, nosotros no podríamos ver. Esto sería básicamente imposible. Segundo, vamos a ver al revés. ¿Ok? Nuestra imagen va a estar volteada en general, solo que por un mecanismo de adaptación esta va a ser traducida de nuevo a la percepción como tal, como una posición normal. Ahorita su zona occipital de su cerebro está viendo al revés, está viendo estas diapositivas al revés, está viendo el techo hacia arriba y el piso, el techo hacia abajo y el piso hacia arriba, ¿sí? Entonces hay una alteración como tal. Ahora, cuando yo tengo todos estos trastornos que van a estar asociados a trastornos de refracción, por ejemplo, va a haber muchas condicionantes para eso. Para ello, primero deben conocer algo que se llama índice de refracción. El índice de refracción es la velocidad
de la luz en el aire sobre la velocidad de la luz que se va a mover en un medio. ¿Ok? Este índice de refracción nos va a poder determinar algo que se va a conocer como agudeza visual de los cuerpos. Este índice de refracción, por ejemplo, en el aire como tal, va a ser de estándar 1, porque la velocidad de la luz va a ser alrededor de 300.000 km/h y el aire no va a ofrecer mucha resistencia a este y va a pasar a la misma velocidad. Eso se va a conocer como índice de refracción. Ahora, si no es el aire, ese índice de refracción, como esta luz roja que está pasando por aquí, esta luz roja va a ser desviada. Si hay mayor densidad de esta luz va a ser desviada y detenida. Ya no va a pasar con esta facilidad, entonces va a ocurrir una curvatura. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Por ejemplo, ustedes alguna vez han puesto una cuchara en un vaso transparente y han visto dos sombras, dos líneas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la densidad que está abajo del índice de refracción ha aumentado y por ende también la luz ha tenido otro ángulo de refracción. Por ende también nosotros vamos a tener otra percepción de la visión. ¿Ok? Ahora, cuando yo tengo este trastorno como tal, voy a depender, uno, de la densidad de algún cuerpo para tener un buen índice de refracción. No es lo mismo, por ejemplo, un cristal, ¿sí?, que un vidrio catedral. ¿Por qué? Porque el cristal como tal va a ser translúcido, en cambio el otro no. Entonces el índice de refracción va a estar asociado a la densidad. No es lo mismo ver por un diamante, no es lo mismo ver por esta luna de esta puerta, por ejemplo, que está por acá. No es lo mismo ver. Segundo, no es lo mismo ver sobre un objeto plano que sobre un objeto curvo. También los ángulos de los objetos van a cambiar la luz y el índice de refracción de estas. ¿Ok? Entonces, eso también nos va a ayudar a determinar algunas cosas. Primero, cuando un objeto va a ser curvo, esta va a confluir las imágenes de luz en algún punto o también las va a separar. Va a depender cómo es ese objeto curvo, si es convexo o si es cóncavo. Y con ese principio ustedes van a utilizar lentes según las patologías que vayan a tener. También tienen que conocer algunos conceptos. Primero, un concepto que se llama dioptría. ¿Ok? Dioptría, como tal, es una unidad de medida. Esta unidad de medida, como tal, es la capacidad de generar una imagen de una calidad estándar a 1 metro de distancia. A 1 metro de distancia. ¿Ok? Pero, si yo tengo más dioptrías, yo puedo ver mucho mejor a eso, es como un zoom, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si yo a 1 metro de distancia, me pongo a 1 metro de distancia de esta computadora y yo veo la computadora como tal, esto se va a llamar una dioptría. Si yo me acerco y te digo, tú tienes 3 dioptrías en la misma distancia, es como si yo estuviera viendo desde acá. Voy a ver mucho más claro, ¿ok? Ha aumentado la dioptría, entonces va a aumentar mi capacidad de ver los detalles de las cosas. Entonces, mientras más dioptrías, voy a ver mucho mejor. Mientras menos dioptrías, voy a ver mucho peor. Y sobre eso van a ocurrir y van a aparecer varios sistemas de medida de los ojos. Por ejemplo, está el famoso sistema 20-20, que es básicamente el estándar de la medida actual de los ojos asociado a las dioptrías. El 20-20 quiere decir una capacidad, y es la capacidad humana, por si acaso, de ver un objeto de forma clara a los 6 metros. ¿Ok? O sea, para que yo pueda ver bien este plumón que es de color rojo, de color azul o de color verde, me pongo a 6 metros y si puedo diferenciar la calidad de estas imágenes dentro de todo el grupo estándar de los humanos, yo estoy en un nivel 20-20. ¿Ok? ¿Y por qué es 20-20? Porque es una escala americana. ¿Ok? Y son 20 pies. ¿Ok? 20 pies. ¿Ok? ¿Listo? Entonces el 20-20 va a ser esa capacidad de ver a 6 metros. A ver a 6 metros un objeto. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, el famoso 20-100, ya no voy a ver ese mismo objeto
Así, para poder yo ver con esa misma calidad, ya no voy a estar en 20-20. Necesito, o una persona normal, ve como yo a 300 metros. Si ustedes le dicen que tienen 20-100, es como una persona normal vería a 300 metros ese objeto. O sea, su visión es peor, es mucho peor, ¿sí? Entonces, esa es la calidad de formas en que yo puedo medir su agudeza visual. Su agudeza visual. Como ya les comenté, cuando yo tengo una visión, esta se va a invertir. Esto es de forma fisiológica y natural. Y después de eso, el cerebro como tal va a interpretar esto como normal. Y ya, de forma inconsciente, tú vas a volver a ver así. Se va a revertir. Pero la imagen real está al revés. Siempre está al revés. Cuando yo quiero analizar al ojo como tal, debo conocer algunas estructuras anatómicas, ¿ok? Primero, como algunos datos importantes, el ojo va a aparecer alrededor del 22º día de gestación, ¿sí? Va a estar en un pliegue que se llama pliegue neural, donde va a aparecer un surco que se llama surco óptico. Esto va a aparecer alrededor de los 22 días, donde ya van a tener una pequeña protrusión que va a ser sus ojos a futuro, ¿sí? Y más o menos ya a los 70 días de que ustedes se están formando, va a empezar a crecer el nervio óptico. Entonces es una estructura que se desarrolla desde forma muy temprana en su vida, ¿ok? Cuando se forma desde un tiempo muy temprano, le da la importancia necesaria para esto, ¿ok? Cuando nosotros vemos la anatomía del ojo, es bastante importante que ustedes puedan separar el ojo en muchas estructuras. El ojo se puede separar por estructuras como tal, con nombre y apellido, o también se puede separar en áreas, se puede separar en cámaras. Y estas cámaras van a estar delimitadas por los espacios líquidos que hay en los ojos. La cámara anterior, donde va a estar la zona previa a cristalino y a la pupila, la cámara posterior a la pupila, y la zona vítrea. Es una forma de separar a los ojos. De esta anatomía como tal, es bastante importante que ustedes se lleven dos cosas bastante importantes. La primera, que vamos a tener un área que se llama fobia, fobia central. Esta fobia central es el lugar donde ustedes tienen mayor agudeza visual, ¿ok? Donde hay mayor agudeza visual en sus ojos. Y esta va a estar en una zona que se llama mácula. Mácula porque es una mancha oscura como tal. Esta mancha oscura va a estar llena de unas estructuras celulares que se llaman conos. Y es por eso que tiene mejor agudeza visual. En cambio, también ustedes van a tener un área en el ojo que no ven. ¿Cómo así? Si el ojo sirve para ver. Obviamente, el ojo sirve para ver, pero van a tener aquí algunas estructuras. Primero, por donde emergen las arterias, la arteria central de la retina, y por donde se recoge la sangre, la vena central de la retina. También va a estar ahí el aferente global, el nervio óptico. Esta zona central no tiene capacidad de visión, ¿ok? Esa zona central no mira, es ciega como tal, ¿ok? Esta zona central se va a llamar disco óptico. Y el disco óptico como tal es una zona ciega que de nuevo tu cerebro, por, digámoslo así, de forma automática, complementa una imagen, como si fuera un pixel art, por ejemplo, complementa esa imagen. No genera mayor imagen en esa zona. También le van a llamar papila. Y de hecho, de ahí viene el término papiledema. ¿Por qué? Porque cuando yo veo con una luz directa a esta zona, voy a ver esta zona inflamada. Entonces en ese momento voy a llamar papiledema a esa lesión, y obviamente es reflejo de hipertensión endocraniana, porque esta es una conexión directa hacia el encéfalo. Entonces algo está inflamando al encéfalo y está haciendo una proyección hacia el segundo nervio craneal, al nervio óptico.
Tenemos algunas estructuras y aquí, como les había mencionado, podemos dividirlas en túnicas. Vamos a tener una túnica fibrosa, una túnica vascular y vamos a tener una túnica interna. Y cada túnica va a tener una estructura dentro de estas. La túnica fibrosa, por ejemplo, va a tener a la esclera y va a tener a la córnea. La córnea como tal es una estructura que va a transmitir luz y la va a refractar. También va a existir algunas alteraciones de la córnea, que van a generar alteraciones de la visión. Aquí, en la alteración de la córnea, va a estar presente una enfermedad que se llama, y que ustedes algunos de repente tengan, astigmatismo. ¿Okay? El astigmatismo está en esta estructura. También en la túnica vascular vamos a tener a la coroides, al cuerpo ciliar y vamos a tener al iris. No se olviden que dentro de este grupo el iris le va a dar el color a sus ojos. También este iris va a regular el diámetro de la pupila, ya les dije, va desde 1.3 hasta 8 milímetros, lo normal es que esté entre 2 a 4, ¿sí? El cuerpo ciliar como tal va a apoyar al cristalino para que este esté muy estirado o esté muy redondito, y así también va a ayudar, y eso lo vamos a ver adelante, cómo podemos nosotros regular nuestra visión, pero eso sí, hasta cierta edad. Y por último, la parte más funcional del ojo, que es la túnica interna, donde está la retina. Y obviamente la retina tiene a los fotorreceptores y va a transmitir impulsos. Estos impulsos lumínicos se van a volver impulsos nerviosos por potenciales de acción. El cristalino no forma parte de ninguna estructura, felizmente, y eso también nos ayuda a que nosotros podamos intercambiar el cristalino por un lente artificial. Ahora, ¿se acuerdan que les hablé de las dioptrías? Ahora, estas dioptrías son bastante llamativas, ¿ok? ¿Qué sucede, por ejemplo, si esto yo desenfoco? ¿Qué sucede si a alguien yo le pido leer las letras que están en estos plumones desde su asiento? ¿Qué van a hacer de forma natural? Van a cerrar los ojos y van a tratar de enfocar el objeto que les estoy pidiendo. ¿Sí? ¿Para qué? Para aumentar sus dioptrías. ¿Ok? Y esta capacidad, lamentablemente, va a ser relegada con los años. Mientras más años tienen, van a poder enfocar menos. Y ese fenómeno se va a llamar fenómeno de acomodación. ¿Ok? Fenómeno de acomodación. Cuando ustedes eran niños, más o menos hasta sus 8 años, podían cambiar de ese 20-20, digamos de 20 dioptrías, podían cambiar hasta 34 dioptrías. Solo cerrando los ojos y acomodando sus ojos. ¿Ok? Cuando ustedes ya están en esta edad, obviamente excluyendo los que usan lentes, pueden hacer esto y pueden aumentar 8 dioptrías más. ¿Ok? Y cuando lleguen a los 45 años, van a aumentar solo 2 dioptrías más. A partir de los 45, ya no van a poder aumentar nada. Esas dioptrías no van a poder ser reguladas. ¿Y cómo ocurre esto? Básicamente por un fenómeno. Este fenómeno va a estar dado por la angulación de un cuerpo. Y este cuerpo va a ser el cristalino, este de aquí. Este cristalino como tal, en posición pasiva, es básicamente largo. Es como un lente como tal, alargado y aplanado. Es una posición pasiva como tal. Para que ocurra esto, van a existir dos estructuras. La primera va a ser el músculo ciliar y la segunda va a ser el ligamento suspensorio de acá de los cilios. Este ligamento suspensorio como tal va a estar siempre en posición pasiva, contraído. Va a estar jalando al cristalino para que este cristalino se estire, permanezca estirado. ¿Ok? Y el otro, en cambio, el músculo ciliar, va a estar relajado, no va a hacer ninguna presión. En cambio, cuando ustedes quieren ver de forma enfocada, acomodada como tal, van a contraer este músculo. Y si se contrae ese músculo, el otro ligamento que estaba estirado se va a contraer, ya no va a jalar. Por ende, el cristalino
se va a volver más circular. ¿Por qué es importante? Porque si el cristalino está estirado como tal, su ángulo va a ser casi plano, va a ser mucho menor. Pero si el cristalino está redondeado, su ángulo va a ser mucho mayor, ¿ok? Va a ser mucho más convexo. Y mientras más convexo sea un cuerpo, va a poder concentrar mejor la luz. Va a poder concentrar mejor la luz. Y es lo mismo que sucede con sus lentes, ¿ok? Mientras más convexos sean sus lentes, va a poder concentrar mejor la luz. Mientras más gruesos sean sus lentes, va a poder desviar mucho mejor el ángulo de la luz. Entonces, si es grueso y convexo, va a concentrar mucho mejor la luz hacia un punto, hacia una zona focal, que básicamente en los humanos se llama retina, ¿ok? Se llama retina. Y según eso, obviamente van a aparecer enfermedades. Van a aparecer enfermedades. Y bastante comunes en todos. Primero, si ustedes en este momento, estando más o menos por el tamaño de la imagen hasta 20 metros y leen sin ningún problema, van a estar dentro de una visión normal, ¿sí? Y eso va a recibir el término médico de emetropía, son emétropes. Sin embargo, si hay alguna alteración fuera de este rango, ya no van a ser emétropes, van a entrar en algunos grupos, por ejemplo, en el grupo miope, que es bastante común. Van a entrar en el grupo hipermétrope, o van a entrar en el grupo del astigmatismo. Primero, aquí, en el astigmatismo, el problema como tal no va a ser el lente cristalino primero, ni va a ser el problema el tamaño del ojo. ¿Ok? ¿Qué buscamos nosotros? Que la luz confluya en un punto, en este punto, y ese punto se va a llamar punto focal. Ese punto focal en los humanos está en la retina, ya les dije. Pero muchas veces este punto focal puede ser antes de la retina o puede ser después de la retina. ¿Ok? Estos son problemas. ¿Por qué? ¿Cómo podría ser antes? Por ejemplo, si el ojo es muy grande, entonces son ojones y el punto focal va a llegar antes de. Obviamente, después de llegar a este punto focal, la luz se va a volver a dispersar. Entonces, su visión como tal no va a ser tan buena, sobre todo en una dioptría, o sea, de cerca. Por eso, un miope no ve bien de cerca. ¿Sí? No ve bien de cerca. Y de lejos peor, porque está más desviado eso, ¿no? Entonces la huesa general está desviada. Un hipermétrope, en cambio, la luz se va a formar detrás de la retina. ¿Eso qué quiere decir? Uno, que el ojo puede ser muy chiquito, ¿sí? Tiene un ojo en volumen y en tamaño mucho más pequeño de lo normal. Segundo, el lente cristalino puede estar alterado en su parte muscular o ciliar, ¿ok? Estos dos están asociados generalmente al cristalino y al tamaño del ojo. Miopía, hipermetropía. ¿Sí? Ahora, el astigmatismo no es como tal un problema del ojo, sino es un problema de la córnea. ¿Qué sucede? Que la córnea en este momento, cuando llega, no es una superficie regular, es una superficie que tiene rebordes. Entonces la luz va a llegar a un punto donde no es regular y obviamente se va a desviar hacia otro lado. La luz va a llegar a otro punto, se va a desviar hacia otro lado. Entonces va a haber solo algunos haces de luz que lleguen a la retina y otros que no lleguen a la retina. Entonces, ¿cómo corregiría estos problemas? Es bastante fácil. Primero, si ustedes son hipermétropes y la luz llega después de la retina, te pondría un lente
que esté adelante de la córnea, que confluya mejor la luz. Entonces, al ponerte adelante de la córnea y confluya mejor la luz, esta va a confluir a esta altura. Técnicamente, de forma artificial, estoy agrandando al ojo. Estoy siguiendo el mismo patrón corneal convexo. ¿Ok? Entonces, estoy agrandando el ojo para que llegue la luz a la retina. Eso ya va a depender del nivel de agudeza visual que tengas. ¿Eso qué quiere decir? Si son muy ciegos, este grosor va a aumentar. Esa convexidad va a tener que aumentar. Por ende, va a ser más gruesos los lentes. En cambio aquí, si la luz llega antes de la retina, yo tengo que dispersar la luz. ¿Para qué? Para que se vaya un poquito más atrás. Entonces yo voy a usar un lente convexo. Entonces la luz va a separar, como es convexo, ya no se va a ir hacia el centro, va a separar un poquito más hacia atrás la luz para que llegue a la retina. Entonces, esas son las dos formas en que ustedes pueden corregir estos problemas. Y un problema adicional, ¿cómo corregiría el astigmatismo? Entonces, si el problema del astigmatismo es la córnea, que es irregular, uno es la operación láser, donde yo voy a volver a esta córnea mucho más lisa, ya no va a tener tanto desorden. Segundo, puedo utilizar un lente. Este lente ya no va a ser cóncavo ni convexo, ¿sí? Ya no va a ser cóncavo, excavado, ni convexo, protruido, sino va a ser cilíndrico, va a tener una mezcla de este y de este. Tercero, puedo utilizar en este caso un lente de contacto. ¿Para qué? Para hacer la superficie corneal más armoniosa y lisa. ¿Ok? Entonces, ¿en cuál de los tres casos se podría usar un lente de contacto con mucho mejor resultado? En este. ¿Se puede usar en estos dos? Sí, se pueden usar en muchos casos. Pero sin embargo, aquí funciona mucho mejor por la explicación que les estoy dando a ustedes. Aquí básicamente es para que sepan que la línea recta en 90 grados cuando ingresa la luz en el ápice mayor convexo, va a ir y va a dirigirse directamente a la zona macular. ¿Ok? Y la zona más medial, acá está la nariz, la zona más medial es por donde pasan las arterias, venas y el nervio óptico. Y acá va a ser la zona ciega, en ambos lados. Entonces, esta distribución anatómica es bastante importante porque en alguna etapa de su vida, ustedes ¿qué van a ver? Esto. Y básicamente esto se llama oftalmoscopía. ¿Ok? Van a tener un oftalmoscopio, van a dilatar la pupila para mejores resultados y van a ver esta imagen. Y cuando roten oftalmología les van a preguntar y les van a tomar examen. ¿Qué estructuras son estas? ¿Sí? ¿Qué estructuras son estas? Primero, la estructura, imagínense que este es el Sol y la Luna. Acá está la nariz. La estructura más medial va a ser el disco óptico. Disco óptico. Y es mucho más brillante porque lleva gran cantidad de esos brazos, como es el nervio óptico, ¿sí? Y va a reflejar mejor la luz. Por una característica. Una, la última capa de la retina tiene un pigmento melánico, ¿verdad? Tiene melanina. Entonces, todo lo que contenga retina va a absorber la luz en su última capa para que no rebote. En cambio, esta zona que tiene retina va a brillar porque va a hacer que la luz rebote. Brilla, entonces cuando yo le pongo luz directa a sus ojos en esa zona. En cambio aquí va a estar la mácula, ¿ok? Y la zona mucho más oscura de la mácula
se va a llamar fobia. Con esto básicamente ustedes ven en HD, con esto básicamente ustedes pueden detallar las formas, los colores, etc. Y con esto, que se llama zona perimacular, pueden ver de noche también. Mientras más se acercan acá, menos cantidad de receptores lumínicos van a tener y más cantidad de fibras nerviosas se van a dirigir. ¿Ok? Más cantidad de fibras nerviosas se van a dirigir. Segundo, ¿qué va a brillar más? ¿La arteria o la vena? ¿Ustedes qué dirían? Las zonas que más brillan, bueno, o que más resaltan en este caso, no brillan, ¿qué van a ser? ¿Arterias o venas? Tengan en cuenta que las venas están recolectando, ¿sí? Entonces, cuando ya esté acá, han recolectado gran cantidad de sangre. En cambio, las arterias están llevando, y cuando estén aquí, más lejos, ya habrá poquita sangre que llevar. Entonces, ¿cuál brilla más? La vena, ¿sí? La vena. Además, ¿qué es más grande? ¿El calibre de la vena o de la arteria? El calibre. ¿Ustedes han visto una vena cava? ¿Ustedes han visto una vena yugular? ¿Han visto que es más dilatada? Obviamente no tiene una forma marcada, está mucho más aplastada, pero es más grande, ¿sí? Es más dilatada. ¿Cuál es el motivo básicamente que les estoy contando? Y así van a poder delimitar, obviamente, todo esto tiene nombre, ¿no? Arteria superior de la retina, arteria superomedial de la retina, etc. Pero básicamente así van a ver a la retina en un fondoscopio, en un oftalmoscopio, ¿ok? Y así obviamente se ve la ilustración. Obviamente, también este es un ojo normal, ojos enfermos con hipertensión o retinopatía diabética, por ejemplo, ya no se ven así, ya no se ven así. Y por ejemplo, ¿cómo va a haber un papiledema? Esta zona de acá va a crecer mucho más, ¿sí? Esta zona de acá va a crecer mucho más, no va a tener el mismo tamaño de su contraparte macular, va a ser mucho más grande. ¿Eso qué quiere decir? Que está inflamado. Algunos ítems importantes para que les sirvan, y a veces les viene su examen. Los objetos de la mitad lateral, no se olviden del campo visual, forman imágenes en la parte nasal. Se decusan, ¿no? Lo nasal es lateral y lo lateral es nasal. Se decusan, ¿ok? La retina contiene fotorreceptores, obviamente, con los bastones, neuronas sensoriales de primer orden y de segundo orden, ¿ok? Y los axones de las células ganglionares de la retina se acumulan en el disco óptico, ¿sí? Que es el punto ciego, y por ahí ya pasan, confluyen y se forma el famoso nervio óptico. Ahora, justo aquí vamos a revisar esa estructura anatómica. Lo que ustedes están viendo aquí es este corte de aquí, un corte en la mácula. Esta mácula va a tener una zona bastante profunda, por eso se llama fobia, de profundizado, de deprimido, fobia. Y en esta zona foveal es donde ustedes van a ver mayor cantidad de células tipo cono, ¿ok? Y en cambio, alrededor de estas recién van a ver células de tipo bastones. Ahora, los conos como tal son células bastante complejas que van a actuar al mayor estímulo lumínico. En cambio, los bastones son células mucho menos complejas que van a actuar a poco estímulo lumínico. Es por eso que los conos necesitan mucha luz para despolarizarse. En cambio, los bastones necesitan poca luz para despolarizarse. Por ende, también en la noche usan más bastones y en el día utilizan más conos, sin estar básicamente aislados unos con otros. Esta fobia, más o menos, mide 0.3 milímetros.
¿ok? Y se ve alterado por algunas patologías, por ejemplo, cuando existe desprendimiento de la retina, este 0.3 ya no es como tal un 0.3, va a ser 0.2, 0.1. Se ve alterado cuando existe una retinitis pigmentaria, porque esta fobia es invadida por células melanocíticas, por melanina en general, y obviamente ya no va a haber estímulo visual para estos. Los conos y bastones, chicos, básicamente van a ser estructuras complejas y van a estar en la retina. La retina, como ustedes ya saben de memoria, hasta existe un RAP de la retina, tiene 10 capas, ¿ok? Esas 10 capas como tal van a estar funcionando de forma aleatoria, pero a la vez. Primero, no se olviden que cuando viene la luz, en este caso la luz está viniendo por acá, nosotros vemos de refracción, primer principio. Entonces, la luz va a pasar al fondo todavía. Esta capa superficial no va a hacer ninguna reacción. Tiene que llegar primero acá, al fondo de la capa pigmentaria, y recién estimular primero a los conos y después a los bastones. ¿Ok? Si no hay suficiente energía, los conos no se van a prender. Pero si hay poca energía, los bastones sí se van a prender. Entonces, nosotros vemos del fondo para adelante. Pese a que la luz ingresa, por acá está la pupila y acá está entrando la luz. Llega la luz, hasta acá no veo nada todavía, no veo nada. Y recién cuando llega a esta zona, rebota la luz, solo un pequeño porcentaje, y recién empiezo a ver. Ahora, ¿por qué no rebota toda la luz? Porque yo tengo una capa pigmentaria, y esta capa pigmentaria como tal va a absorber el exceso de luz. ¿Qué pasaría si no existiría esta capa pigmentaria? Y de hecho se llama despigmentación melanocítica de los ojos. Ustedes no verían, porque la luz rebotaría tanto en una habitación oscura como es el ojo, y brillaría tanto que se generaría interferencia. Entonces tendrían unos ojos de gato en la noche, por ejemplo, ¿no? Pero sin ser gatos ni estar en la noche. Entonces no se podría ver. Es necesario absorber luz y solo un pequeño estímulo despierte a conos y bastones. Después de eso, obviamente, va a pasar algunos haces nerviosos como tal. Cuando llegue a esos haces nerviosos, básicamente van a actuar por pigmentos. Primero, los conos van a tener pigmentos de color, y estos pigmentos de color van a ser los colores primarios. Los colores primarios son azul, verde y rojo. Entonces, básicamente estos tres colores van a ser los que se estimulen, y la combinación de estos colores va a dar el otro espectro. En cambio, los bastones no van a funcionar con estos, solo van a funcionar con el pigmento rojo, y en los bastones se va a llamar rodopsina. ¿Sí? En los bastones se van a llamar rodopsina. ¿Cuáles son más grandes, los conos o los bastones? ¿Qué dirían ustedes? Pese a que el cono, la parte más distal del cono, la parte axonal especializada, digámoslo así, del cono es bastante grande, el bastón es más largo. ¿Sí? El bastón es más largo. Un cono mide aproximadamente 0.5 nanómetros versus un bastón que mide 0.8 nanómetros. ¿Ok? La diferencia es que este bastón, al ser bastante largo, va a tener con tan solo un haz lumínico una actividad en toda su terminación sensitiva de la luz. En cambio, esta, al ser bastante ancha, va a tener que moverse varios cilios sensitivos a la luz, por ende no todos se van a prender. Entonces, por eso también poca luz es mejor para el bastón, mucha luz es mejor para el cono. Ahora, ¿con mucha luz se puede prender el bastón? Sí, se puede prender el bastón, y de hecho eso le va a dar el contraste a sus visiones, porque de día y con mucha luz también ustedes ven grises, blancos y negros. ¿Ok? Y esta, como tal, son las vías ópticas. La luz ingresó, pasó por la pupila, esta pupila se abrió,
generalmente va a estar entre 2 a 4. De la pupila, la luz va a llegar al cristalino. El cristalino se va a condensar y va a tratar que toda esa condensación llegue a la zona macular y alrededores de, ¿ok? Para que tenga una luz adecuada. Una vez que llega a la zona macular, se van a estimular conos y bastones. La luz va a empezar a rebotar y ahí se van a juntar células ganglionares y van a empezar a unirse en el famoso nervio óptico. Este de acá es el nervio óptico. Un segmento nada más de nervio óptico, ¿sí? ¿Por qué? Porque el otro segmento obviamente está asociado a los ojos y acá no tiene un corte de este. Este nervio óptico como tal va a llevar información y esta información va a confluir en el quiasma óptico. Después del quiasma óptico va a pasar a los tractos ópticos. Va a pasar a los tractos ópticos. Después de los tractos ópticos va a pasar al famoso cuerpo geniculado. Pero el cuerpo geniculado no va a pasar por todo el cuerpo geniculado, sino por su porción lateral del cuerpo geniculado, ¿ok? Como todo en la anatomía, si se dan cuenta, tiene una división lateral y medial, ¿ok? En este caso, para la división va a ser lateral, ¿sí? Para la división va a ser lateral. Y después de eso, ya va a pasar hacia las radiaciones ópticas, que van a confluir en las áreas primarias y secundarias de la visión para poder procesarse como tal. Y después de eso, recién va a volver un núcleo eferente y se va a emitir la visión como tal. Ahora, como ustedes están viendo, desde aquí adelante que están sus ojos, hasta aquí atrás que es la zona occipital, ¿sí? Hay mucho camino. Hubiera sido mucho mejor que el núcleo visual esté acá adelante, por ejemplo, ¿sí? ¿Para qué? Para que este camino no tenga fallas. Mientras más largo sea un trayecto, más probabilidades de errores pudiera haber. Sin embargo, nuestro territorio frontal ya está ocupado con muchas funciones, ¿ok? Nuestro territorio frontal sufre mayor cantidad de traumas respecto a nuestro territorio occipital. Entonces, un sentido tan importante como la visión que nos relaciona no puede estar expuesto a eso. Además, aquí va a haber muchas fibras y básicamente esas fibras van a ser 4 canales, 2 para la derecha y 2 para la izquierda. Entonces vamos a tener una visión en 4 campos visuales: un campo superior medial, un superior lateral, un inferior medial y un inferior lateral. Esto nos va a proteger de algunos errores que pudieran ocurrir. Nos va a hacer que en alguna forma nosotros no nos quedemos ciegos por completo. Y si hay alguna alteración, solo alguna parte de nuestro campo visual, que más o menos es 160 grados, ¿sí? 160, exactamente es 163.7 grados en la mayoría de humanos, ¿sí? En la mayoría de humanos. Casi nadie ve 180 porque obviamente su distribución de los ojos no está tan lateralmente, ¿sí? Sin embargo, también va a haber zonas que se afectan y van a tener una característica en la visión. Atentos acá porque esto siempre les preguntan. La vía visual como tal va a tener, ya les dije, 4 canales, 4 cablecitos. 2 del lado derecho, 2 del lado izquierdo. ¿Ok? Mientras más central sea, más al medio vaya, va a ser para abajo. Medial va a ser hacia abajo. Y mientras más lateral sea, va a ser hacia arriba. Obviamente los dos mezclados van a tener un campo visual marcado. La otra característica, aquí tienen su propio bulbo. Como tal, en este caso su nombre correcto es bulbo quiasmático,
va a haber una decusación como tal, así como el bulbo raquídeo. Entonces, si existe una lesión acá, el problema va a ser contralateral si ha sido antes del bulbo. Si ha sido después del bulbo, ya no va a ser contralateral, sino ipsilateral del mismo lado. ¿Ok? Tercero, algunas estructuras como tal nos van a dar un patrón, y este patrón alterado se va a llamar anopsia. ¿Sí? Anopsia. Las más conocidas en neurología y en anatomía se llaman hemianopsias. Pero algo importante, y esto viene aquí. Cuando yo tengo una alteración visual, como tal, voy a tener un patrón anópsico. En este caso, a diferencia de la diapositiva anterior, se está marcando con una zona oscura una presunta lesión cerebral. ¿Sí? Una presunta lesión cerebral. Dos cosas bastante importantes y bastante fáciles. Si yo no veo de un solo ojo, pierdo la visión de un solo ojo, se va a llamar ceguera monoocular o monocular, si quieren decirle ya para no repetir la so, ceguera monoocular, si no veo de un solo ojo. Cuando existe una ceguera monoocular de un solo ojo, el problema es culpa del ojo o culpa del nervio óptico. ¿Sí? Puede que no tengas el ojo, hayas perdido el ojo por algún accidente, o puede que el nervio óptico se haya dañado. ¿Sí? Bastante fácil entonces. Si tengo ceguera de un solo ojo, ¿cuál es el problema? O el nervio óptico o el ojo. ¿Ok? Ceguera monoocular. Si yo tengo ceguera de los dos ojos, no puedo ver, una ceguera real, ¿qué pasaría? Dos cosas. La primera, puede ser también una ceguera de ambos ojos por algún problema metabólico, etc. O porque las dos áreas primarias del cerebro se han lastimado. ¿Eso qué quiere decir? Anatómicamente, por ejemplo, que la arteria basilar, que va a dar sus ramas cerebral posterior derecha e izquierda, se ha lesionado, no ha pasado sangre y han muerto los dos territorios occipitales. Al no funcionar las áreas primarias, ya no hay visión. ¿Ok? Entonces, los dos primeros conceptos, ceguera completa, ceguera de un ojo, problema de un ojo o del nervio óptico de ese lado. Ceguera de los dos ojos, problema de los dos ojos también o del área primaria de la visión, área occipital del cerebro. ¿Sí? Área occipital del cerebro. Después, ya no es ceguera. Voy a tener solo uno de mis campos visuales alterados. ¿Ok? Uno de mis campos visuales alterados. Y aquí presten atención porque siempre les pregunto. Vean esta zona posterior que está llegando al área primaria del cerebro y la está tomando por completo, o sea, probablemente se haya infartado, se haya traumatizado, etc. Lo que van a tener es la lesión de un hemisferio cerebral occipital. Entonces, ¿qué les dije? Si está antes del quiasma, va a tener un problema contralateral hacia el otro lado. Si acá le llamo derecha, el problema va a ser en la izquierda. Si todos los haces están siendo tomados, no va a pasar la mitad de la luz, porque la otra mitad está acá. Entonces va a tener una hemi de mitad, anopsia de ceguera, ceguera de la mitad de los ojos, homónima. ¿Por qué? Porque acá es izquierda y acá es izquierda. Homónima, los dos son del mismo lado, izquierda e izquierda. ¿Sí? Entonces, una hemianopsia homónima, si acá es la derecha y acá es izquierda, contralateral. Ese es su nombre completo. Hemianopsia homónima contralateral. ¿Sí? Entonces, si les dicen esto, si les presentan esto, con una lesión que respeta el área
papilar del ojo, perdón, el área papilar del ojo del disco que se autocompleta de forma automática, entonces esta es posterior. Esto les han preguntado 3 veces seguidas en su sección. La otra gran lesión que ustedes deben conocer es el quiasma óptico. Si el quiasma óptico se lesiona, también van a tener una hemianopsia. O sea, van a ver solo la mitad. Pero en este caso, ya no va a ser homónima, va a ser heteronómica. Entonces va a ser, si acá era derecha, acá va a ser izquierda, ya no va a ser izquierda, ¿ok? Y cuando es quiasmática, se va a llamar hemianopsia bitemporal, porque está en los lados laterales o temporales, también se le dice, ¿sí? Hemianopsia bitemporal. O sea, si la ceguera, lo oscuro, es en los 2 campos visuales laterales del cuerpo, van a marcar quiasma óptico. El único que les puede causar confusión en este grupo va a ser aquí, cuando haya daños en el tracto óptico, después del quiasma. Acá tienen al ojo, acá tienen al nervio óptico, acá tienen al quiasma óptico, acá tienen a los tractos, el cuerpo geniculado, las fibras y el área primaria del cerebro. Si en esta zona posterior al quiasma hay un problema, también te va a dar una hemianopsia parecida a la zona posterior. ¿Por qué? Porque está llevando el mismo trayecto de fibras. Sin embargo, acá no se va a respetar la zona discal del ojo. Miren la diferencia, ¿sí? No se va a respetar. El resto de vías de la visión puede variar y esas ya no te van a generar hemianopsias, sino cuadrantanopsias. La cuarta parte de la visión alterada, una cuarta parte, se llama cuadrantanopsia. Cuadrantanopsia, como esta, por ejemplo, ¿sí? Les contaba, mientras más lateral sea, esté más al lado para afuera, va a ser superior. Y mientras más central sea, más medial sea, va a ser inferior. ¿Ok? Entonces, acuérdense siempre de estas: la contralateral homónima y la bitemporal, porque esas les preguntan siempre. Porque se suele lesionar. ¿Cómo se lesiona? La primera que les comenté, esta se lesiona por infarto de la arteria basilar, infarto de la arteria cerebral posterior. Y esta, ¿cómo se lesiona? Por un problema que se llama adenoma o macroadenoma hipofisiario, lesiones de la hipófisis, porque el quiasma y la hipófisis comparten estructuras anatómicas continuas. ¿Ok? Se comprime y genera esa lesión. Por eso les suelen preguntar: ¿cómo se puede lesionar el nervio óptico? Un infarto de la arteria central de la retina. ¿Cómo se puede lesionar el nervio óptico? Algunas enfermedades autoinmunes, neuromielitis óptica, esclerosis múltiple, por ejemplo, ¿sí? Pero no es tan común respecto a las otras que les estoy comentando. No es tan común respecto a las otras que les estoy comentando. Entonces, aquí el quiasma óptico, los axones de las mitades nasales de las 2 retinas se cruzan y pasan hacia el exterior. Como es una lesión medial en el medio, porque acá está el hipófisis, no es una lesión transversal, porque eso resulta ser casi imposible, porque ahí lesionaría el cuerpo calloso, por ejemplo, y su ceguera sería el menor de sus problemas. Esta va a tener esa ceguera lateral, ¿ok? Una hemianopsia bitemporal. El tracto óptico contiene axones que contienen información relacionada con la mitad contralateral, no se olviden. Las fibras del tracto óptico, tracto ya es atrás, no se olviden, tracto es acá, o sea, antes de su decusación, termina en el núcleo dorsal del cuerpo geniculado lateral del tálamo. ¿Ok? Núcleo dorsal en el cuerpo geniculado lateral, ¿sí? Lateral, porque en el medial van a llegar otras fibras sensitivas. Al medial van a llegar fibras sensitivas
de la audición y del gusto, ¿ok? Al lateral de la visión. Las neuronas visuales de tercer orden procedentes del núcleo dorsal del cuerpo geniculado pasan a través de la porción retrolentiforme de la cápsula interna y radiaciones ópticas. Este concepto es importante, ¿por qué? Porque cuando yo tengo estas lesiones aquí, sobre todo aquí, estas a veces por infartos grandes, infartos que comprometen como tal al encéfalo y no estas radiaciones, por edema continuo, se van a comprimir y te pueden dar ceguera transitoria, no vas a ver bien. ¿Por qué? Porque estas fibras están discurriendo por todas esas zonas. Entonces, una vez que pase el infarto como tal, la visión puede mejorar. Pero si esto ocurre acá cerca a la cápsula interna, porque estas fibras son geniculado-talámicas, el tálamo está por acá más o menos, entonces ahí sí vas a tener una ceguera marcada. Son cosas de distribuciones anatómicas nada más como tal, por el gran trayecto que tienen estas fibras ópticas. El resto del lóbulo occipital constituye un área de asociación visual. Ahí está, por ejemplo, el surco calcarino como tal. En áreas visuales de Brodmann van a corresponder a las áreas 17 como primaria, 18 y 19 como accesitarias o accesorias o secundarias. ¿Ok? Algunas enfermedades, chicos, como la globo ocular, pueden generar cataratas, hemorragias, desprendimiento de retina, y algunas como trastornos del nervio óptico están asociadas a esclerosis múltiple y tumores del nervio óptico. Algunas van a haber afectaciones, eso ya les comenté, la ceguera monoocular de un solo ojo. La compresión del quiasma va a generar hemianopsia bitemporal. Y por último, las hemianopsias homónimas contralaterales van a estar asociadas atrás a la corteza primaria visual. Existe una enfermedad que se llama retinosis pigmentaria, que básicamente están asociadas a este territorio. Y es básicamente un problema de la última capa de la retina, donde empieza a aumentar la cantidad de melanina, de melanocitos como tal, y empiezan a dejar de reflejar luz. Y obviamente te vas quedando ciego de forma progresiva. ¿Okay? Son enfermedades genéticas que están asociadas a esta enfermedad. Con esto acabamos la parte visual y ahora vamos a ver la parte auditiva. La parte auditiva, chicos, básicamente va a estar asociada a estructuras del pabellón auricular, del conducto auricular como tal, el oído medio y el oído interno. ¿Ok? Básicamente aquí lo más importante es que ustedes conozcan esto, el oído medio y el oído interno, como tal para la audición. El conducto auditivo obviamente va a concentrar la mayor cantidad de sonido para que sea interpretado dentro de este. En esta oportunidad vamos a hablar de la zona coclear, no de la zona vestibular como tal, porque ahora vamos a hablar como tal de la audición, pero vamos a hablar del equilibrio. ¿Ok? Cuando nosotros empezamos a hablar, primero, nuestro oído como tal, y sobre todo el oído externo, va a tratar de concentrar ondas sonoras. Y estas ondas sonoras se van a llamar frecuencias sonoras. Nuestro oído tiene una capacidad de concentrar entre 300 a 30.000 ciclos de sonido por segundo. ¿Ok? Ciclos de sonido por segundo. Y este va a pasar hacia el tímpano. Y de acá en adelante se va a llamar transducción del sonido. Cuando empecemos a llegar al tímpano, este tímpano va a ser una membrana como tal. Una membrana como esta. Esta membrana, mientras más estirada esté, va a mejorar la conducción del sonido. Pero este sobreestiramiento, a parecer que va a mejorar la conducción del sonido, también puede ser contraproducente. Porque no es lo mismo que esté así como ahora, a que algo esté jalando hacia abajo a esta membrana. Si está muy jalada, también ya no se va a transmitir el sonido porque no va a vibrar. Entonces, para eso, dos cosas importantes. Primero, vamos a tener
a uno de los huesitos más pequeños del cuerpo humano, en el oído medio, al estribillo como tal. Y de hecho, ahí sí vamos a tener al músculo más pequeño del cuerpo. ¿Saben cómo se llama? Estapedio. ¿Ok? El músculo estapedio es el músculo más pequeñito del cuerpo humano. Segundo, estos dos van a estar tensados por dos ligamentos, por dos músculos como tal. ¿Ok? El primero, para el tímpano, va a ser el músculo y el tendón timpánico como tal. Y para el estapedio, el músculo y tendón estapedio como tal. En general, de nuestro oído, un oído limpio, eso sí, de la cantidad de sonido que he podido captar acá su pabellón auricular, hasta que llegue a su oído interno, más o menos llega el 75% del sonido, en condiciones normales, el 75% de sonido. Pero esto tiene que ser regulado, obviamente, tiene que ser regulado. Una vez que llega al tímpano, este tímpano de acá, la conducción sonora como tal se va a volver conducción vibratoria y va a pasar hacia el martillo. El martillo va a estimular al yunque y el yunque va a estimular al estribillo. ¿Ok? Esa va a ser la condición normal. Dentro del estribillo, y va a estar sellando va a haber una membrana que se llama ventana oval como tal. Esta ventana oval ya va a ser el conducto hacia el oído interno. Algunos ítems importantes aquí. Primero, ¿se recuerdan que les dije que el sonido pasa más o menos el 75%? Lo cual ya es bastante, ¿sí? Lo cual ya es bastante. Condensar sonido como tal hasta un 75% es bastante. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que perdemos 25%? No. Más bien, hasta que llegue al tímpano ya hemos perdido más o menos el 50%. Pero en el tímpano va a ocurrir una caja resonadora. Y esta otra vez va a aumentar un 25% adicional. ¿Sí? Va a aumentar un 25% adicional el sonido. Y de hecho, esta en un inicio va a aumentar, si este impulso ha sido de 1, acá se va a aumentar en 1.3. En lo siguiente, en 1.3, hasta llegar a una fuerza de 75% más o menos. Y un sonido agudo que ingrese por aquí, aquí se va a aumentar 22 veces en intensidad. ¿Ok? Por eso también los sonidos agudos nos molestan porque generan daño, porque se aumentan mucho dentro de nuestro oído, porque las vibraciones van a ser mucho más pequeñas, mucho más lentas, pero eso va a estimular mucho más, se va a aumentar 22 veces el sonido natural. Aquí va a haber algunos fenómenos que suceden si por nuestro oído como tal ingresa un sonido muy fuerte. Si ingresa un sonido muy fuerte, puede lastimar al oído interno. ¿Ok? Entonces, el oído medio tiene que liberar una gran cantidad de sonido si este es muy agresivo. ¿Sí? Esto se va a llamar reflejo estapedio. ¿Sí? Reflejo estapedio. Va a funcionar mediante dos mecanismos. El primero es un mecanismo fisiológico natural. Si hay mucho sonido, este va a ser liberado por la trompa de Eustaquio. Va a pasar de frente a su garganta. ¿Ok? Uno. Segundo, si hay mucho sonido, este pequeño musculito que ven ustedes acá abajo se va a contraer. Y al contraer, va a jalar al estribo y no va a permitir que se una con la membrana oval. Entonces, no va a estimular a la membrana oval. ¿Sí? Y por último, si esto no es suficiente, este músculo de acá, el tensor del tímpano, también se va a contraer. Y si se contrae, va a separar al martillo del yunque. Entonces, también el sonido aquí no se va a transmitir. No se va a transmitir. ¿Ok? Entonces, así es como nosotros controlamos los sonidos fuertes. Ustedes han ido a algún concierto en su vida y han estado en primera fila y algunos sonidos van a ser regulados como este. Pero también se han dado cuenta que en cierto momento ya no sienten el sonido.
bueno, sí sienten, pero ya no sienten como tal ese sonido que los lastima, ¿sí? Tienen una adaptación auditiva. Eso sucede porque este músculo se contrae de forma constante, ¿sí? Y solo va a reaccionar a voces agudas, ¿sí? Es por eso, por ejemplo, que cuando están en una discoteca, cuando están en un concierto, si yo les hablo así, no van a escuchar. Pero si ponen una voz aguda, ahí van a escuchar mucho más, ¿sí? ¿Por qué? Porque su oído está adaptado para ese tipo de sonidos. Ese se va a llamar un fenómeno óseo-timpánico, ¿sí? Un fenómeno óseo-timpánico. Ahora, ¿se puede ver alterado estos fenómenos por alguna enfermedad? Sí. Por ejemplo, este músculo estapedio está inervado por el nervio facial, ¿sí? Por el nervio facial. Entonces, si hay patología facial, parálisis facial sobre todo, esto no se va a contraer, ¿sí? Y va a estar siempre suelto. Entonces, el estribo siempre va a estar en contacto con la fosa oval. Entonces, cualquier sonido, así sea muy leve, una vibración mínima, va a ser transmitida. Entonces, cuando ustedes tienen parálisis facial, van a tener hiperacusia, van a escuchar más, ¿sí? Por este fenómeno, porque este ha sido paralizado. Van a tener hiperacusia. En cambio, este músculo de acá, el timpánico, está inervado por el trigémino, ¿sí? Por el trigémino. Cuando el trigémino se lastima, este de acá ya no va a jalar uno al tímpano, ya no va a estar tan tensado. Y mientras más flojo esté, más sonido se va a transmitir. Si esto está más doblado, más fácil y más calidad de sonido grueso voy a tener, ese sonido, ¿sí? Entonces voy a transmitir los sonidos de baja frecuencia. Y muchas veces esto va a estar relacionado a zumbidos. Eso es un zumbido, por ejemplo, que va a aparecer de forma patológica en estas enfermedades. ¿Ok? Entonces, por estos dos fenómenos se pueden explicar también dos enfermedades. Dos características a enfermedades asociadas. Entonces, si te dicen, se me ha paralizado la cara y escucho mucho, estoy pensando en un infarto que ha paralizado toda esa cara, o una parálisis del nervio facial, probablemente sea una facial, porque tiene hiperacusia, está escuchando mucho. En cambio, la otra no va a alterar eso, ¿sí? No va a alterar eso. Listo, entonces el sonido va a ser conducido como tal hasta la fosa oval. Y es ahí donde empiezan los problemas. ¿Los problemas por qué? Porque básicamente, después de este sonido llega aquí, va a ocurrir algo. Porque aquí estaba pasando cierta cantidad de sonido. Acá va a ocurrir fenómenos donde voy a regular la intensidad y las ondas sonoras que me lastiman van a ser eliminadas por este reflejo estapedio. Esto también se va a conocer como un ajuste. Este ajuste se llama ajuste de impedancia. ¿Ok? Ajuste de impedancia. Y después de eso, el sonido tiene que pasar acá a la cóclea. ¿Ok? Y es ahí donde a ustedes les suelen preguntar mucho en el examen. ¿Ok? Primero, cuando yo veo la cóclea, esta de acá, si ustedes ven, tiene tres segmentos. 1, 2, 3. Esto es un corte. Este corte va a ser un corte axial. Imagínense que estoy cortando como tal en esta forma la cóclea y voy a tener este resultado. Esta zona apical de acá es esto, esta zona medial de aquí es esto, y esta zona basal de aquí es esto. Segundo, como tal no es un plano, está ancho, entonces aquí dentro va a haber mucho más estructuras. Es un tubo conductivo que adentro tiene 3 tubos. ¿Ok? Entonces por todo acá están discurriendo 3 tubos, y acá obviamente se van concentrando mucho más esos 3 tubos. Entonces, estos 3 segmentos, el superior de acá se va a llamar vuelta porque está girando como una espiral, vuelta apical.
Este de acá se llama vuelta apical. Esta de acá, vuelta media. Porque imaginen que están en un carrito, van a pasar por acá, por la vuelta basal. Se van a dar una vuelta, van a llegar a vuelta media y ahí van a llegar a vuelta apical. Los tres segmentos que están viendo en este coro: apical, media y basal. ¿Ok? Segundo, cuando yo veo todo esto, voy a ver que adentro hay tres tubos. Sobre estos tubos adentro tengo tres tubos. ¿Y cómo van a estar dirigidos estos? Básicamente a cómo ingresa el sonido. ¿Sí? El sonido va a ingresar por la fosa oval. ¿Sí? Que va a tener una membrana que se llama membrana oval. Y este sonido va a salir por una membrana timpánica. ¿Ok? Atentos con esas terminologías. Entonces, una vez que el sonido ingrese, va a ingresar así, o sea, va a ingresar de aquí para adentro, para el fondo. El sonido va a ingresar en este primer segmento. Y después de eso, va a dar una vuelta. Acá imagínense que está la fosa oval. Va a dar una vuelta y va a terminar en la fosa timpánica de salida. Ahora, esto como tal ya no va a ser sonido, sino va a ser vibración de agua. ¿Por qué? Porque a partir de la fosa oval hay líquido y eso se llama perilinfa, porque está alrededor de algo que se llama endolinfa. ¿Y por qué tienen dos nombres distintos y no solamente tiene la palabra linfa? Porque básicamente esta endolinfa es mucho más rica en glucosa y glicoproteínas, porque acá adentro va a haber células especializadas que necesitan comida, ¿sí? En cambio acá la perilinfa va a tener menos nutrientes, solo va a servir de forma motora para que se mueva líquido nada más. Entonces, estructuralmente en su composición también son distintos, por eso se llaman distintos. Además, no se van a mezclar. No se van a mezclar dentro de la cavidad. Después de sí, pero dentro de la cavidad, no. Entonces, va a entrar un estímulo aquí. Este primer agujero, este primer tubo, se va a llamar escala. Como es sonido, el sonido tiene escalas, ¿verdad? Do, re, mi, fa, sol. Entonces, la primera escala se va a llamar escala vestibular. La segunda escala se va a llamar escala timpánica. No se olviden que la vibración producto del sonido está viajando así. Entonces, la escala vestibular, la escala timpánica. Y aquí, como esta vibración está presente, va a hacer que por continuidad vibre esta zona. Y esta ya no se va a llamar escala, porque no está transmitiendo como tal un sonido puro, sino va a ser un reflejo de, y este se va a llamar conducto cóclear. Conducto cóclear. ¿Ok? ¿Por qué es importante esto? Por dos razones básicas. Primero, ¿el sonido está asociado al vestíbulo o al tímpano? Por lógica, deberían responder tímpano. ¿Y por qué tienen que saber eso? Porque entre esta escala timpánica y este conducto coclear va a estar la lámina más importante, que se llama lámina basal. ¿Sí? La lámina basal va a estar entre la zona de escala timpánica y el conducto coclear. O sea, cuando ya está saliendo el sonido, va a estar aquí. Y dentro de esta membrana basal va a reposar el órgano espiral de Corti, que es el órgano funcional de la audición. ¿Ok? El órgano funcional de la audición. Después de eso, va a haber cilios proximales o internos y distales externos, donde estos van a ya traducir esa vibración a potenciales de acción. Y estas ya se van a unir al nervio vestíbulo coclear, ¿sí? Octavo nervio craneal, acústico y de la coordinación.
¿Cómo ingresa el sonido? El sonido ingresa así, ¿ves? Entonces, yo tengo como tal acá el tímpano, esta va a estimular el oído medio, va a llegar al estribo y va a estimular a la ventana oval. ¿Sí? La ventana oval va a empezar a mandar vibraciones sonoras. Vibraciones sonoras. Y estas van a viajar por justo esta zona que se llama escala vestibular, el primer tubo superior que hemos visto anteriormente. Este de acá, este de aquí. Y después de eso, este va a dar una vuelta y va a salir por la ventana timpánica o redonda, también se llama. Uno es oval, el otro es redondo, ¿sí? Por la ventana redonda. Por ahí va a salir y ya se va a perder por la trompa de Eustaquio todo el resto del sonido que pueda haber. Sin embargo, dentro del endolinfa está lo que a nosotros nos importa, porque acá se va a transducir el sonido. En este endolinfa va a haber algo que se conoce como membrana o lámina timpánica. ¿Ok? Esta de acá va a tener algunos receptores. Y estos receptores van a estar asociados a rigidez. ¿Cómo así? Mientras más lejos esté de la zona basal, va a tener mayor movilidad. Y mientras más central sea hacia el nervio transductor, va a tener menor movilidad. Por ende también, como esto es más flexible, cualquier sonido va a mover el brazo, va a hacer que se mueva esa zona. Entonces, un sonido de baja frecuencia, por ejemplo, como esta que están viendo en color azul, va a generar un estímulo como tal aquí en esta zona distal. En cambio, si un sonido es de baja frecuencia, un sonido es intenso, fuerte, agudo, va a mover todo a prevalencia más cercana. Entonces va a tener más potencia y va a tener la capacidad de mover esta zona rígida. Por ende, se va a despertar un potencial de acción. Es así como nosotros podemos diferenciar tonalidades graves y tonalidades agudas. ¿Sí? Graves, agudas. Graves, agudas. ¿Ok? Y esto va a hacer que se contraigan estas estructuras que estamos viendo aquí. Este órgano basal, esta membrana basilar como tal, va a alojar al órgano espiral de Corti. Y este órgano espiral de Corti va a tener dos transductores o células especializadas para generar sonido. Y estas van a estar asociadas a una distribución bastante llamativa y bastante clásica. Listo. Entonces, esta distribución como tal va a tener dos patrones. Primero, vamos a tener células ciliadas internas. Estas células ciliadas o pilosas internas y células ciliadas externas. La diferenciación de estas es por la cantidad de estas. Más o menos una proporción de 12.000 para acá a 3.500 por cada zona estructural que nosotros veamos. 12.000 para ciliadas externas y 3.500 para internas. Estas de acá son de fácil despolarización. Por ende también, si son de fácil despolarización, ondas de baja frecuencia van a ser interpretadas. El sonido los sonidos graves, por ejemplo, se van a interpretar acá. Y los sonidos agudos se van a interpretar acá. Todas estas van a confluir y van a formar el famoso octavo nervio craneal. Cuando pasa esto ya se va a dirigir, el octavo nervio craneal va a recoger la información y se va a ir hacia algunas zonas del bulbo raquídeo, sobre todo en algunas estructuras especializadas que se llaman estrías acústicas dorsales y el núcleo olivar superior. Van a decusar en la línea bulbo-protuberancial y después de eso ya van a decusar y van a dirigirse por la protuberancia, por el lemnisco lateral y van a llegar al colículo inferior del mesencéfalo. Ya en el mesencéfalo van a pasar por el núcleo medial, ya no lateral como el de la visión, ¿sí? Sino por el medial,
cuerpo geniculado medial, y se van a dirigir a la corteza auditiva primaria. La corteza auditiva primaria es más o menos el área 41 y 42 de Brodmann, ¿sí? También se les conoce como áreas de Helsch, ¿sí? Que es H-E-S-C-H-L, Helsch, ¿sí? Y estas áreas de Helsch también van a estar relacionadas con las áreas del lenguaje de Wernicke, ¿sí? Que básicamente, y para que como número llamativo, corresponde a la mitad de estos números, ¿sí? Área 22, área de Wernicke. También en esta área primaria del sonido, área de Helsch, ¿sí? 41-42, vamos a tener también una distribución para el sonido como tal, por coloración. Mientras más superior esté, esta va a ser de tonos bajos, mientras más superior esté de tonos altos, y mientras más inferior de tonos bajos. Bajo porque está más abajo, alto porque es más alto. Lo mismo acá. Mientras más cerca esté a la cóclea, el amarillo va a tener tonos altos, eso ya les expliqué, y mientras más distal esté, tonos bajos. Esto de acá es mucho más rígido que esto de acá, el centro. Y así es como generalmente nosotros los escuchamos. Otra vez, pregunta de examen: cuerpo geniculado medial para la audición, cuerpo geniculado lateral para la visión, ¿sí? Para la El olfato, en cambio, es un sistema mucho más fácil, ¿no? El olfato como tal ya no va a tener tantas células especializadas como tal. Primero, vamos a ver que el epitelio olfatorio ya va a tener terminaciones nerviosas como tal. Estas van a ser neuronas ya como tal, ¿sí? Y estas neuronas van a llamarse neuronas receptoras olfatorias, ¿sí? Estas neuronas receptoras olfatorias van a ser las primeras neuronas y posteriormente ellas van a confluir hacia un lugar que se llaman glomérulos. Esto es bastante fácil de llevar hacia el cerebro. Sin embargo, también es un error anatómico. ¿Por qué? Porque para entrar al sistema nervioso central, acá solo basta que pase la placa cribriforme del hueso etmoides, ¿sí? Entonces, cualquier infección en este territorio puede llegar rápidamente al sistema nervioso central. Puede llegar rápidamente al sistema nervioso central. Una vez que lleguen a los glomérulos, estas van a llegar a unas segundas neuronas secundarias. Y aquí vamos a tener dos tipos de neuronas secundarias: la famosa célula mitral y la célula en penacho. La célula mitral, básicamente, es una célula que está relacionada al olor de algunas cosas. Por ejemplo, un perfume se percibe con este tipo de células, célula mitral. Las feromonas que en algún momento pueden liberar también se perciben con esta célula mitral. Esta va a tener conexión con áreas primarias olfatorias, pero también va a tener conexión con áreas hipotalámicas. Entonces las células mitrales, cuando tú hueles algo, te va a dar hambre, por ejemplo. Cuando hueles algo, vas a empezar a salivar. Todo por culpa de estas células mitrales. En cambio, las células en penacho son células que nos permiten reconocer qué tipo de olor es. Si es un olor bueno, si es un olor malo, ¿sí? Y también puede comparar la intensidad del olor, ¿sí? Acá huele más, acá huele menos. Eso lo va a hacer esta célula de acá, esta célula del penacho, ¿ok? Ambas, sin embargo, van a compartir información porque van a tener interneuronas. Estas interneuronas, de todas formas, van a mandar información entre estas células para que se dirijan a alguna parte del cuerpo. Si ustedes ven esto, chicos, están viendo una célula primaria olfatoria. Esta célula como tal tiene cilios. Y estos cilios generalmente se descaman y se atrofian, por ejemplo, porque existen infecciones virales respiratorias.
Tú pierdes estos cilios y tienes algo que se conoce como hiposmia, ¿sí? Y si los pierdes por completo, anosmia, ya no hueles nada, ¿sí? Hiposmia, hueles poco, anosmia, ya no hueles nada. Pero ¿cómo nosotros olemos? Es la pregunta. Generalmente vamos a tener un receptor, este receptor ciliar o primera neurona olfatoria, y esta va a responder a una sustancia, en este caso como es de olor, se va a llamar odorante de olor. Esta va a llegar a un receptor odorante, y este receptor odorante va a reaccionar mediante tres receptores dependientes de AMP cíclico. Primero, esta va a interactuar con proteínas G. Una vez que se junte el odorante, proteínas G, sobre todo el alfa como tal, se va a unir y va a activar la adenilato ciclasa, va a activar AMP cíclico y va a hacer que la célula como tal se despolarice, ingrese sodio y calcio y ocurra el fenómeno de transducción, el potencial de acción para que tú puedas oler, ¿sí? Para que tú puedas oler. Y una vez que sucede todo esto, empieza la transducción ya de la calidad de sonido. Entonces, primero, todo esto va a depender en un inicio de proteínas G, pero después va a depender de AMP cíclico, ¿sí? De AMP cíclico. Una vez hecho esto, una vez activada la sustancia odorante y transducida la sustancia odorante, esta se va a dirigir hacia el cerebro, ¿sí? Y cuando se dirige hacia el cerebro, el objetivo de esta es que pase por algunas estructuras. Primero, desde el bulbo olfatorio, esta va a pasar al tracto olfatorio. Tracto olfatorio. Del tracto olfatorio vamos a llegar a las famosas estrías olfatorias. Tracto olfatorio, y estas dos son las famosas estrías olfatorias. Y son dos, la estría olfatoria medial y la estría olfatoria lateral. Y acá la que nos va a importar más es la estría olfatoria lateral, porque esta se va a ir a la corteza primaria temporal, ¿sí? A la corteza primaria temporal, al área llamada uncus. ¿Se acuerdan cuando existía una herniación por hipertensión intracraneal del uncus, que es temporal? A esa zona, y otro territorio que se llama entorrinal, ¿sí? Ambas son áreas primarias olfativas, áreas 28 y 34 de Brodmann, ¿sí? 28 y 34 de Brodmann. Algunas fibras también se van a compartir con el territorio frontal, sobre todo en territorios prefrontales sensitivos, ¿sí? También se van a compartir en territorios hipocampales y en territorios encefálicos. ¿Cómo así? ¿Para qué me sirve? Porque, por ejemplo, ustedes huelen algo y se recuerdan cosas, ¿sí? Se recuerdan algún detalle que ha pasado, ¿sí? Eso es porque algunas zonas olfativas se van a ir a la corteza prefrontal, y después de eso se van a dirigir a dos áreas. La primera área es la área hipocampal, donde la memoria va a ser almacenada. La otra se va a dirigir a la zona troncal. Ustedes huelen un pollito a la brasa y empiezan a salivar, ¿sí? Empiezan a salivar. Por esta condición, porque todas estas fibras están unidas como tal. Es más, su hipocampo les va a despertar la imagen de cómo es un pollito a la brasa. Es más, su territorio prefrontal les va a despertar cómo es el pollito a la brasa, o pollito a la brasa de su mamá, o de Pavlos. Ya van a tener unidades específicas solo por oler. Todo esto es porque está conectado todo. Anatómicamente así se ve, chicos. Aquí vemos el bulbo olfatorio y aquí ya vemos el tracto olfatorio. Como les comenté, esta es una zona peligrosa porque tiene una neurona receptora y una neurona especializada. Ya no hay una célula especializada como tal que se conecta con una neurona, sino de frente ya una neurona especializada que pasa solo una zona ósea y después de eso ya está en contacto directo con el cerebro. Por ende también puede generar infecciones en gran cantidad, ¿ok? Por ende también cualquier falla de estos les va a dar hiposmias, errores rápidamente en estas zonas del cerebro. El sistema olfatorio
como tal termina en bulbo. Las fibras de segundo orden llegan al uncus, ya les comenté, en territorio temporal, y en la porción anterior del giro y su conclusión para hipocampal y enterorenal. Las áreas del broma en general son importantes, pero no son absolutas. 28 y 24 de broma. Les comenté que la anosmia se presenta tras la lesión de los nervios olfatorios. Hay una pérdida no solo del sentido del olfato, sino también del sabor por esas conexiones que ya hemos visto que tienen estas vías. Algunos sabores pueden ser alterados con mayor facilidad, sobre todo dulce y salado, y algunas patologías como los meningiomas, que son meningiomas de base de cráneo, pueden generar estas patologías. Y ya para terminar, el sentido del gusto. El gusto básicamente va a tener una distribución con receptores papilares, y estos receptores papilares van a tener una característica llamativa. Mientras más adelante esté, el sabor va a ser mucho más amable. Entonces acá vamos a tener al dulce, acá al salado, y acá vamos a tener al amargo, ¿sí? Dulce, salado, amargo, dulce, salado, amargo. Mientras más adelante, el sabor es mucho más amable para nosotros. Mientras más atrás, el sabor es mucho más agresivo. Por una condición de supervivencia también. Si ustedes sienten algo agresivo, no van a permitir que pase hasta acá. Simplemente van a escupir eso. ¿Ok? Entonces, aquí si ya no sienten bien, van a escupir. Si está acá y es muy intenso, van a escupir. Si pasa eso, se pueden lastimar si el gusto no es bueno para ustedes. Aquí están viendo una papila gustativa. Así como el órgano de Corti era el órgano funcional auditivo, la papila gustativa es el órgano funcional gustativo en este sistema. ¿Ok? Como ven también aquí, va a estar en la lengua. Esta es una lengua por si acaso. Acá está la superficie de la lengua. Acá hay un polo gustativo. Y este polo gustativo va a tener y va a recibir señales en este pelo gustativo de acá. Después de eso va a ser transmitido a las fibras nerviosas sensoriales. Como tal, estas fibras nerviosas sensoriales van a depender de dos grandes nervios craneales. Uno va a ser el facial y el otro va a ser el glosofaringio. ¿Sí? Facial y glosofaringio. Si ustedes ven acá en esta vía del gusto, la parte anterior está dada por el séptimo nervio craneal, nervio facial, y la parte posterior de la lengua por el glosofaringio. ¿Ok? Entonces también, si extrapolan eso, lo dulce se siente con lo facial, lo salado y lo amargo se siente con el glosofaringio. Una rama extra, y a veces ustedes han sentido el sabor ya en la garganta, va a corresponder al nervio vago, que va a tener ramas en la zona faríngea. Todas estas fibras se van a dirigir a su ganglio respectivo. En este caso, el facial va a ir al geniculado, ¿sí? Al geniculado medial, el glosofaringio va a ir al ganglio petroso y el vago al nodoso. Todos estos van a confluir en ciertas zonas, sobre todo en zonas de tracto solitario y en la zona gustativa del territorio bulbo protuberancial. Se van a dirigir al mesencéfalo y posteriormente se van a ir al núcleo ventral del tálamo, para finalmente dirigirse al área gustativa, que está básicamente en la ínsula anterior del opérculo frontal. ¿Ok? Y eso técnicamente sería todo. Nosotros percibimos 5 sabores: salado, ácido, dulce, umami y amargo. ¿Sí? El salado y el ácido van a tener fenómenos de despolarización como tal. Dulce y amargo van a funcionar a través de segundos mensajeros por proteínas G. Listo, chicos, hemos terminado. Eso sería todo.